¿Quiénes deben de presentar el GMAT? ¿Quiénes deben de presentar el GRE? ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos exámenes? Si estás pensando en hacer un posgrado, te has dado cuenta que muchos programas te piden el GMAT o el GRE como parte de su proceso de admisiones. El GRE y GMAT son exámenes estandarizados que miden básicamente lo mismo, evalúan conocimientos de razonamiento crítico, comprensión lectora, razonamiento cuantitativo, matemáticas e inglés, tienen una sección en donde debes de escribir un ensayo. Entonces, ¿cómo saber qué examen debes de presentar y cuál te conviene en el caso de que tengas la opción de presentar uno u otro? Bueno, si tú quieres estudiar un posgrado en negocios, en una escuela de negocios, generalmente estas escuelas solicitan el GMAT como parte de su proceso. Si tú quieres estudiar un posgrado, ya sea una maestría, un doctorado, en cualquier otra de las escuelas de las universidades, generalmente estas escuelas solamente aceptan el GRE. Sin embargo, las escuelas de negocios generalmente dan la opción del GRE y el GMAT. Esa opción es solamente para aquellos que están en una escuela que quieren hacer un MBA o que a lo mejor quieren hacer, algunas escuelas de gobierno también dan esta opción GRE o GMAT. Entonces, si estás en ese caso, es un poco más estratégica la decisión de cuál examen presentar y lo ideal es que no la tomes sin información. Es buena idea primero hacer un diagnóstico del GMAT, hacer un diagnóstico del GRE y a partir de tu resultado en estos dos diagnósticos, en cuál examen te sentiste más cómodo, decidir por cuál examen irte. Acuérdate que al final del día lo importante es tu puntaje y conseguirlo lo más rápido posible. El proceso tiene muchos pasos y algunos de esos pasos te van a llevar también mucho tiempo, entonces no quieres pasar muchos meses estudiando o estar estancado en un puntaje simplemente porque no estabas abierto a decidir o aceptar cualquiera de los dos exámenes como opción para estudiar. Es buena idea que esto lo hagas desde un inicio, incluso si ya llevas tiempo preparándote y todavía no consigues el puntaje que quieres, pues que voltees a ver el otro examen otra vez para ver si no sería mejor cambiarte de examen y bueno, por lo menos decidir si puede ser la otra opción como una buena opción para ti. ¿Cuáles son las diferencias de formato entre el GRE y el GMAT? El GRE, ambos duran casi lo mismo. El GRE es un examen un poquito más largo. En cuestiones del costo, la diferencia tampoco es tan grande del costo de un examen o el otro. La diferencia más está en la manera en que se presentan las preguntas y el formato de las preguntas. Otra diferencia importante es que el GMAT, por ejemplo, los dos son exámenes adaptativos. Eso lo que significa es que van adaptando su nivel de dificultad según tu desempeño. Entonces, entre mejor te vaya en el examen, en la pregunta que te aparece, pues más difíciles van a ser las siguientes. Ahora, el GMAT, esta adaptación de las preguntas lo hace de manera inmediata. Entonces te sale una pregunta, respondes a esa pregunta. Si en esa pregunta te fue bien, te va a salir una pregunta más difícil. Si en esa pregunta te fue mal, te va a aparecer una pregunta más fácil. Entonces tú no puedes avanzar en el examen, tienes que responder la pregunta que tienes enfrente para poder avanzar. El GRE es diferente. En el GRE tú puedes avanzar, ir y venir en la misma sección y realmente lo adaptan por secciones. Entonces, la primera sección, si te fue muy bien en esa primera sección, tu segunda sección va a ser más difícil. Si no te fue muy bien, la segunda sección va a ser más fácil. Entonces, tú puedes ir avanzando de una pregunta a otra. Ahora, el examen, ambos son con tiempo, ¿no? Entonces también tienes que tener el conocimiento y tienes que hacer, también parte de lo que miden es que tan rápido contestas las preguntas. Entonces tampoco es tan fácil ir y avanzar y regresar en el examen porque tienes tiempo limitado y a veces eso de venir y regresar genera también que te presiones más por el tiempo. Pero para algunos perfiles, el hecho de que tú puedas ir y venir puede resultar una muy buena estrategia, sobre todo en la parte verbal del examen. Entonces, en la parte verbal del examen, otra diferencia es que el GMAT
Es un examen que tiene una sección de gramática, que no es realmente solamente gramática, es entender el lenguaje a través de la gramática. Entonces, por ejemplo, si lo estuviéramos viendo en español, es la diferencia de decir un vaso con agua de un vaso de agua. Si yo digo un vaso de agua, mucha gente lo dice así, está mal dicho, porque el vaso no está hecho de agua, el vaso está hecho de plástico, de cristal o de vidrio, y lo que viene adentro es el agua, ¿no? Entonces, tiene ese tipo de trampas, de trucos, en donde tienes que tener buen inglés, pero también tienes que saberlo usar en función de la lógica detrás del lenguaje, de la estructura de la oración que estás evaluando. En el caso del GRE, tiene un énfasis mucho mayor en vocabulario. Los ejercicios realmente de la parte de vocabulario del GRE no son extremadamente difíciles, no hay tanto trampa o truco en los ejercicios. Lo que lo hace difícil es si no te saben las palabras. Entonces, para poder salir bien en esta sección, dentro de la sección de verbal, necesitas tener un muy buen vocabulario. A veces esto resulta muy intimidante, o sea, te resulta difícil pensar cómo voy a aprenderme tantas palabras. La primera vez que haces estos diagnósticos para decidir entre uno y otro, dices, híjole, esto claramente sabes que no te sabes esas palabras, y eso te genera estrés pensar que me tengo que aprender todo esto, no entendí muchas palabras, yo pensaba que tenía buen inglés, pero la verdad es que es una parte donde vas a tener tiempo de memorizarte palabras, y hay buenos recursos para que sepas cuáles son las palabras que más frecuentemente aparecen en el examen. Y además el español viene de la raíz grecolatina, y muchas de las palabras difíciles del GRE son de esa raíz, entonces tienen que ver con el latín y el griego. Entonces eso te ayuda a que hay ciertas palabras que si tú solamente hablaras inglés te costarían más trabajo, pero al tener la lengua del español te ayuda para poder deducir qué significan esas palabras. Entonces, la otra parte del examen, en la parte verbal, que tiene que ver con razonamiento crítico, comprensión lectora, esas son suficientemente similares entre el GRE y el GMAT. En la parte del GMAT tiene un poco más de énfasis en algunos ejercicios de lógica, la parte del GRE un poco más de énfasis en comprensión lectora, son lecturas más largas, pero generalmente si eres bueno para uno, vas a ser bueno para el otro. La que son muy diferentes son la parte de vocabulario y la parte de corrección de enunciados que viene en el GMAT. Para la parte cuantitativa, ahí también hay ciertas diferencias en el formato. En general los temas son los mismos, tienes que saber los mismos temas de álgebra, geometría, aritmética, miden muchos temas similares. La diferencia principal va a estar en el formato del examen, y también que históricamente el GMAT es un examen que presentan perfiles más cuantitativos. Hasta hace 8 o 10 años, el GRE más bien no era aceptado por las escuelas de negocio. Entonces, si querías hacer un MBA o una maestría en finanzas o una maestría en marketing dentro de una escuela de negocios o contabilidad, tenías que presentar el GMAT forzosamente. Eso generó que el perfil de las personas que hicieran el GMAT fuera un perfil más cuantitativo, y que el examen, para poder rankearlos y poder medir qué tan buenos son frente a otros, porque eso es como consigues un puntaje alto, pues tuviera que hacerse cada vez más difícil en la parte cuantitativa. El GRE históricamente es un examen que presentan personas que tienen un perfil muy cuantitativo, pero también personas que tienen un perfil muy hacia la parte verbal, muy humanista. A lo mejor si quiero hacer un doctorado en filosofía, me piden el GRE. Si quiero hacer un doctorado en literatura, me piden el GRE. Entonces, como que el perfil en general hace que el examen sea un poco menos cargado a una sola área, la área verbal o la área cuantitativa, lo que no pasa en el GMAT. Entonces el GMAT suele ser más difícil en la parte cuantitativa. Entonces puede ser que tú estés muy bien en la parte cuantitativa y puede ser que esto no sea un problema para ti, pero si no estás tan bien en la parte cuantitativa, puede ser que el GRE te permita obtener un puntaje más alto, más rápido también, justo porque no está tan cargado a los trampas y trucos de la parte cuantitativa como lo es el GMAT. Otra cosa, y esto tiene que ver en general con la perspectiva del examen dentro de tu proceso de admisiones. Finalmente tú quieres el examen
para poder entrar a un posgrado, no lo quieres solamente aislado, sin contexto. Dentro del proceso de admisiones hay otra cosa importante. Aquí el examen, como decía, te rankea. Si hay 100 personas, de esas, o si 100 personas hacen el examen, ellos tienen que ir haciendo el examen cada vez más difícil y poniendo preguntas más difíciles para que solo el 5% tenga un puntaje arriba del 95 percentil. Entonces también te rankea. Las preguntas son difíciles y lo que hace que funcione el examen es que le da a la universidad un ranking de las personas que lo presentan. Entonces en el GMAT alrededor de 120,000, 150,000 personas hacen el examen y en el GRE el número va sobre los 400, 420,000. Eso significa también que en cada posición del ranking o del percentil, pues hay más lugares en el GRE que en el GMAT. Entonces es un poquito más fácil tener un percentil alto en el GRE que en el GMAT, simplemente porque hay más personas haciendo el examen GRE que el examen GMAT, ¿no? Y otra cosa tiene que ver también con cómo presentan el puntaje a las universidades, el examen, ¿no? Cómo se los presenta. En el caso del GMAT, tienes un puntaje verbal, tienes un puntaje quant, tienes un puntaje de una sección que es de Integrated Reasoning y un puntaje de escritura. Los más importantes son el de verbal y el de quant. Y estos puntajes, ellos te dan un puntaje de uno, otro de otro, y luego hacen un promedio. Entonces tú cuando ves muchas veces los promedios que tienen los programas que estás viendo, pues puedes ver que andan 700, 720, 730. Ese puntaje es el promedio de los dos. Ahora, en este promedio la parte verbal vale un poco más que la parte cuantitativa. Entonces tú puedes tener un puntaje perfecto o casi perfecto en quant, pero si tu puntaje en verbal no es tan alto, puede ser que no llegues a los 700. Muchos programas, sobre todo los MBAs más competitivos, los top 15, piden arriba o prefieren puntajes arriba de ese 700. Entonces, como latinoamericano, el hecho que a veces combinen este puntaje te genera una barrera adicional también de perspectiva, porque tú puedes tener un puntaje altísimo en quant, pero pues no es tu primera lengua el inglés. Y si tu puntaje en verbal no es tan alto, pues puede ser que nunca brinque la barrera del 700, 720. Y eso pues también impacta en tu aplicación. El GRE, en cambio, nunca combina los puntajes. Te da un puntaje de verbal y un puntaje de quant. Y entonces, como latinoamericano, pues si tú tienes un puntaje muy alto en quant, que sobre todo si estás buscando un posgrado cuantitativo o si lo quieres usar para aplicar a un MBA o una escuela de negocios, tienes un puntaje muy alto en quant, pues eso te va a ayudar porque van a ver solo el puntaje solo. Y si tu puntaje de verbal no es tan alto, pues también tienes un IELTS o un TOEFL para compensar tus ensayos, para compensar eso. Entonces, en esa parte de verbal, las universidades suelen ser un poco, o sea, se dan cuenta y saben que no es tu primera lengua. Entonces, tienes un poquito más de flexibilidad para el puntaje que saques. Y al final puede ser como que pensar que el GRE es muy difícil en verbal por esto de las palabras, pero creo que dentro de todo el examen y lo que hace a estos dos exámenes difíciles, la memorización de palabras es de las cosas más fáciles. Entonces, espero que esto te ayude a entender un poco más cómo funcionan los exámenes. Si tú quieres un posgrado que no es de una escuela de negocios, lo más probable es que sea GRE y más bien no tienes que preocuparte por el GMAT. Si tú quieres un posgrado que está en una escuela de negocios como un MBA, vas a tener la opción. Hay algunos programas como maestrías en escuelas de gobierno que también aceptan GMAT o GRE, entonces esas también puedes escoger cuál examen te conviene, pero los exámenes son suficientemente difíciles y van a necesitar bastante tiempo de tu parte para prepararlos, que es buena idea que antes de empezar a estudiar, antes de que te inscribas a un curso específico o tomes o compres libros de un tema específico, decidas escoger uno de estos de manera estratégica. De hecho, las personas que trabajan con nosotros en su preparación para el examen, los ayudamos desde un inicio a escoger el examen en función de estos diagnósticos y otros diagnósticos que también nosotros les hacemos para ayudarlos a que de una vez escojan el examen en el que les va a ir mejor lo más rápido posible, y también viéndolos desde la perspectiva integral del proceso de admisiones. Muchas gracias. Gracias por ver este video. Si lo disfrutaste, te invito a suscribirte a nuestro canal y seguirnos en redes sociales.
en Facebook e Instagram como @escolástica-gre y LinkedIn y Twitter como Escolástica Prep. También te invito a visitar nuestra página www.escolástica-prep.com.